Gracias, Dayana, por actualizarnos desde Santi Spíritus. Nosotros continuamos con otros contenidos en la señal de tiempo real en Canal Caribe. Y hoy en plataformas digitales se ha dado a conocer que nuestra próxima entrevistada, aunque ya no es tanta sorpresa, Dailene Doval, editora del Caimán Barbudo, recibió la beca José Luis Estrada para proyecto transmedial, con el proyecto justamente El Caimán Barbudo, una manera de ver y sentir. Muchas felicidades, porque esta noticia sí que no la habíamos dado a conocer aún en la revista. Muchas gracias. Dailene, vamos a hablar un poco también sobre este proyecto, continuamos hablando también del Caimán, pero antes hablemos justamente de qué se trata este proyecto transmedia que recibe el premio en esta categoría. Sí, en este caso es una beca que brinda la Asociación Hermanos Sáenz, porque precisamente en la actualidad no podemos hablar de una narrativa analógica o de una narrativa tradicional, sino una narrativa transmedia donde se imbrican tanto las audiencias como distintas plataformas, como distintas historias en un gran relato, que eso tú también sé que conoces. Y entonces, como parte de ese proceso, nosotros no podemos soñar los 60 años del Caimán Barbudo sin tomar en cuenta al menos una estrategia que vaya hacia lo transmedia como una aspiración, porque en muchas ocasiones no se logra del todo. Entonces esa es una parte importante del reto, o sea, conseguir una narrativa donde se cuente la historia del Caimán, que nosotros tenemos pensado sobre todo en 3 tiempos, donde se cuente la historia del Caimán a través de sus protagonistas, pero que a la vez no sean solo sus colaboradores o quienes hacen el Caimán las personas que tengan como una voz, sino que los públicos, los destinatarios del Caimán también se vuelvan parte de este gran relato, o de este relato que estamos construyendo, y que precisamente el proyecto trata sobre eso. Por ejemplo, nosotros empezamos ahora despertando un poco el ejercicio de la nostalgia, porque hay mucha historia en las páginas del Caimán, hay muchos temas que se han abordado, portadas que son casi que históricas. Como ya decíamos desde antes, hay secciones como por primera vez que han sido imprescindibles para dar a conocer la poesía. El Caimán ha tenido una influencia gigantesca en la obra de trovadores, escritores, artistas en general, y entonces ir a la historia del Caimán es también ir a la historia de la cultura cubana en las últimas décadas, y entonces es fundamental entonces empezar un poco removiendo esa nostalgia, compartiendo en redes, compartiendo y construyendo historias a partir de esa base, pero también buscando las voces de los colaboradores, las voces de quienes han estado vinculados con el Caimán. Por ejemplo, el Caimán Barbudo también, y esto tiene que ver mucho con el profesor Grillo, que también ambas fuimos estudiantes de él, y tiene que ver con cómo contar la realidad desde un enfoque narrativo, porque consideramos que el periodismo no tiene por qué ser ni aburrido, ni seco, ni tiene por qué ser solamente un periodismo directo, sino que también hay un periodismo que puede cuestionar cosas, y además que puede cuestionarlo a través de una historia. Entonces, esta etapa, esa narrativa transmedia, tiene que ver cómo el Caimán se cuenta a sí mismo y cómo el Caimán cuenta su historia, y cómo el Caimán toma esas técnicas narrativas también para contar a sus colaboradores. Estamos pensando, o a las personas icónicas dentro del Caimán. Estamos pensando, por ejemplo, en, no sé, el propio Silvio, pero también en Paquita Armas, Lina de Feria, que van a ser personas sobre las cuales en los próximos semanas se van a estar publicando perfiles, se van a estar publicando crónicas, se va a estar publicando también sobre la propia historia del Caimán. Pero precisamente como una narrativa transmedia, estamos pensando también de qué modo involucrar a las audiencias con juegos, con espacios de participación, con encuentros en vivo, con talleres, de modo tal que no sea solo, volviendo al caso, cómo nosotros nos contamos como revista, sino de qué manera involucramos a ese destinatario, a esa persona a la cual estamos hablando, y sobre todo a la que queremos escuchar. Y en este sentido, gracias a esa beca también se incluye espacios como podcast, cuya producción también va a ser central en este momento, porque no es solo mirar de dónde venimos y cuál ha sido nuestra historia, sino también hacia dónde queremos ir, que entonces vendría siendo la última etapa, esa última etapa donde la retroalimentación del público va a ser todavía más importante, porque son 60 años, pero que continúan. Y entonces es importante esto no solo como un espacio de recordar, sino también de
proyectar, soñar hacia el futuro las cosas que queremos cambiar y que queremos hacer mejor. Ya lo decía Yacel, justamente el proyectar ese paso del después, esa continuidad justamente de la revista 60 años y por supuesto después. Justamente como parte de este aniversario, el Caimán se incluye en homenajes también a estos caimaneros que, ya lo decías, han dejado sin dudas una impronta importante en la revista. ¿Cuáles son algunos de ellos? Ya mencionabas algunos, mencionabas a Silvio, mencionabas a la profesora Lina, algunos otros que se nos queden aún sin decir. No, poetas como Vichy, pero también, y mencionar ahí muy importante a Paquita Armas Fonseca, que falleció lamentablemente antes de poder llegar a este aniversario, y también a el grande, el que nosotros consideramos el caimanero mayor, Vladimir Zamora, que incluso una parte importante de los últimos tiempos del Caimán es la realización del concurso Vladimir Zamora. Justamente de eso también queríamos comentar en tiempo real, hablar un poquito sobre el premio Vladimir Zamora, también el concurso, que es fundamental en esta etapa, un poco de qué va, a quién va dirigido. Exacto, el concurso, nosotros llamamos a Alvarado como el caimanero mayor precisamente porque él tuvo una obra que involucró tanto el periodismo como la canción como la poesía. Y entonces el concurso ha salido tanto en periodismo, en el género perfil, como en poesía. Y este año en particular, entonces, abre en canción. O sea, la parte del concurso es homenajear todas esas facetas que desarrolló nuestro caimanero mayor y donde dejó una impronta importante y cómo podemos ayudar o promover que otros jóvenes cultiven entonces el perfil, el periodismo, la poesía y la canción, que en este caso es por primera vez que se incluye, y tiene un punto muy importante porque como parte del premio se incluye la grabación de un videoclip, o sea que es una oportunidad para toda persona joven cubana menor de 35 años, ese es el único requisito, la edad, de poder mandar una canción y tener entonces la oportunidad no solo que un jurado con larga experiencia la escuche y también pueda hacer sugerencias, porque no es solo el que gana, sino también siempre es una oportunidad de escuchar esas valoraciones, sino también la propia oportunidad en caso de obtener el premio de llevar esa obra audiovisual, que sabemos la importancia y el peso del audiovisual en las narrativas actuales. Pues la convocatoria, me imagino, está abierta. Exacto. Todos los detalles también se pueden consultar en las plataformas digitales para que esté al tanto, pueda participar y quizás también obtener este premio Vladimir Zamora. Gracias, Dailene, por acompañarnos, por compartir más allá de los pasillos de la Facultad de Comunicación, claro, donde nos formamos, aquí también en tiempo real. No, muchísimas gracias por este espacio y esta ventana también de conversación. Gracias a ti y a quienes nos han acompañado esta tarde. Hablamos en tiempo real del Caimán Barbudo, una publicación que arriba a los 60 años de su creación, de su publicación y también lectura para el público cubano y fuera de fronteras. Continuamos en tiempo real, otra breve pausa y seguimos con otros temas.